estimados participantes. Les habla su facilitadora Nidia González y en esta oportunidad veremos lo que son ecuaciones diferenciales lineales. Bien, entonces, para, para definir lo que es una ecuación diferencial lineal, ¿sí? Se dice que una ecuación diferencial es lineal si tiene la siguiente forma. A n de x, ¿verdad? Donde de a la n de y sobre de x a la n viene a ser lo que nosotros denominamos de x, de y, dependiendo de la derivada. ¿Ok? Bien. Más a n a la menos uno de x de n a la menos uno de y de x de n a la menos uno, más así sucesivamente hasta a sub 1, ¿verdad? Que es prácticamente como el término independiente, ¿sí? Esto es como las mismas ecuaciones las que se utiliza de polinomio, ¿bien? ¿Ok? A1 de x de y de x más a sub 0 de x de y igual g de x. ¿Ok? Entonces, tenemos esa ecuación, así es como se representa una ecuación lineal, diferencial lineal. Y se llama lineal homogénea si además g de x es igual a cero. O sea, toda esta expresión, ¿verdad? Toda esta expresión se iguala a cero, ¿ok? Dada una ecuación lineal, su correspondiente ecuación lineal homogénea en la que se ha hecho g de x es igual a cero. Se denomina lineal homogénea asociada. En este caso, una ecuación que no sea lineal, por supuesto, se le dice que es no lineal. ¿Ok? Eso sería ¿en qué? En cuestión de definición. En general, la solución de cualquier ecuación diferencial de orden n dependerá de n parámetros, pero incluso de esta forma pueden no obtenerse todas las soluciones de una ecuación diferencial. Por ejemplo, cuando tenemos una familia uniparamétrica de soluciones de una ecuación diferencial, una sencilla interpretación geométrica nos muestra que también la envolvente de la familia de las curvas, si existe, es la misma función de la ecuación. Lo vamos a ver con un ejemplo. Los pasos para identificar directamente una ecuación diferencial son estos tres pasos. Primero, que la variable dependiente y todas sus derivadas son de primer grado. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, tenemos en los libros o la bibliografía aparece y segunda prima, ¿sí? Aparece inclusive hasta 3' y cuando ya es elevado entre paréntesis a un número, ya directamente es dependiendo de cuánto se elevado a o de orden superior. ¿Ok? Bien, por decir algo. Y elevado al cuadrado, no, elevado a entre paréntesis 6, quiere decir que es y a la sexta prima. ¿Bien? O sea, sería llegar a la primera prima, segunda, derivada, ¿no? Derivada primera, segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta. ¿Bien? Esa es la forma de identificar. ¿Ok? Bien. En este caso, de y siempre va a ser el término dependiente y de x siempre va a ser el término independiente. ¿Ok? Y todo va a ser en función de cómo me encuentre esa ecuación y cómo lo voy a ubicar. ¿Ok? Dependiendo del ejercicio. Un segundo paso, una segunda regla
que podemos tomar en cuenta es que los coeficientes, en este caso los coeficientes de la variable dependiente y sus derivadas, depende de la variable independiente. Entonces, ya dijimos que si, por decir algo, aquí vamos a hacerlo rápidamente aquí en esta, vamos a ver si lo podemos hacer aquí rápidamente aquí, ¿sí? Por ejemplo, nosotros queremos insertar aquí una ecuación, ¿verdad? Entonces, en esta ecuación de insertar, colocamos aquí de y sobre dx, ¿bien? Entonces, de y viene a ser la variable dependiente y de x viene a ser la variable independiente. ¿Bien? Y todo va a depender de qué? Todo va a depender de los términos o aspectos que yo vaya a, o bueno, la ecuación como tal me la están presentando. ¿Ok? Entonces, siempre el numerador va a ser el dependiente y el denominador el independiente. Esa sería otra regla para identificar directamente las ecuaciones diferenciales lineales. Otra tercera es que la linealidad solo se exige para la variable dependiente y sus derivadas. Entonces, en este caso, solamente deben estar en el exponente 1. ¿Bien? Solamente deben estar en el exponente 1. Entonces, si nos vamos a los siguientes ejemplos, ¿tenemos algunos ejemplos? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Queremos identificar cuáles de esas ecuaciones, ¿verdad? Son lineales y cuáles no. Entonces, tenemos que y a la segunda prima elevado al cuadrado, en este caso, ¿sería lineal o no sería lineal? Ya automáticamente, si vemos que algo está por encima del 1, o sea, de 2 en adelante, ya automáticamente esto ya es elevado, como si nos fuéramos nosotros a las ecuaciones lineales de un sistema cartesiano. Ya automáticamente esto no es lineal, porque si es algo elevado al cuadrado, voy a parábola. Entonces, como hacia arriba, hacia abajo. ¿Ven? Aquí pasa lo mismo al momento de explicar una ecuación diferencial. Entonces, en este caso, ¿verdad? Como yo ya tengo ese 2 que está elevando a esta segunda derivada, porque es derivada en este caso sería y segunda prima. Si yo esto lo quiero expresar, vamos a expresarlo así, esto sería igual, vamos a colocarlo aquí, tenemos de, aquí, sería, sería d al cuadrado de y aquí sería de x al cuadrado, ¿sí? Esta sería la otra forma de expresarlo, ¿sí? Porque ya sería ¿qué? La derivada, ¿verdad? Vamos a ver si me lo agarra aquí. Ajá, me lo agarró. Aquí esto sería elevado. Si yo coloco aquí un 2, bien, ya creo que esto no me lo da aquí. Vamos a ver. A ver si me lo copia aquí. Claro, este sería 2 elevado, ¿sí? No sería 2 de multiplicación, ¿ok? Entonces,
Si yo digo que esta expresión es igual a esto, porque esto sería la segunda derivada de y elevado al cuadrado, ¿ok? Está expresado en esta expresión de prima, que sería con comillas en este caso, ¿sí? Y aquí está expresado es lo mismo, esto significa lo mismo que esto, pero expresado en de y sobre de x, ¿ok? Bien, esto, por supuesto, elevado al cuadrado, ¿no? Como ya lo dije. Bien, entonces, ya puedo decir que ese término es no lineal por el simple hecho de tener esta derivada, la segunda derivada de y, elevado al cuadrado. Me voy con el siguiente ejemplo. 8 sobre y, ¿es lineal o no es lineal? Entonces aquí analizamos. La variable dependiente o algunas de sus variables están en el denominador. Si yo digo que esto es lo mismo que yo diga, igual, me coloco aquí, insertar, insertar simbología, sería, esto es lo mismo que yo digo, 8, ¿verdad? Por y elevado a qué? A la menos uno. ¿Sí o no? Bien. Entonces, yo diría ahí automáticamente, sí, porque, a ver, decimos 8, saco este 8 afuera, ¿verdad? Multiplicado 8 por 1 sobre y, ¿sí? Es lo mismo que 8 sobre y. Ajá, pero si esto lo quiero expresar como término, ¿verdad? De exponente, mi pregunta es, ¿eso es lineal o no es lineal? Nada más por el hecho de que esta variable dependiente o las derivadas como tal, dependientes, están en el denominador, no es lineal. ¿Sí? Ok. Bien. Nos vamos para el segundo, las últimas. En este caso, la variable dependiente o algunas de sus variables están afectadas por las operaciones. Aquí en este caso, si nos vamos a todo esto relacionado a trigonometría, por lo general son ondas. ¿Sí? Bien, si yo lo voy a graficar, independientemente estamos hablando de tangente y', seno y', coseno y'. Bien, la primera derivada de cada una de esas funciones. Si lo grafico directamente, ¿sería eso lineal? No sería lineal, ¿verdad? Bien, ok, nos vamos con estos ejemplos. Y al cuadrado, perdón, x al cuadrado por y a la segunda prima, ¿sí? Más 2x y igual a 6. En este caso, ¿cómo sería? Directamente identificaríamos aquí la variable dependiente. ¿Quién es? X o Y. Si está o aparece como tal, en este caso las derivadas, ¿sí? Aparece Y, segunda prima, ¿verdad? Aquí la variable dependiente es Y. ¿Bien? Entonces, x al cuadrado, tenemos la segunda derivada, más 2xy
¿sí? Más 2xy igualado a 6. Entonces, en este caso, la variable dependiente es y. ¿Por qué? Porque aparecen sus derivadas de y. ¿Ok? Bien. Y es lineal, si es lineal, porque el hecho de que yo tenga este 2x al cuadrado, esto se convertiría como en una constante, como en un número. Ahí sí hubiera problema si este x al cuadrado, y a la segunda prima lo elevo a un número al cuadrado. ¿Bien? O en este término, que sería 2x sería una constante. Y y está con exponente que se sobreentiende que es 1. ¿Ok? Bien. Si yo agrego aquí más y, voy a colocarlo así, más insertar. Mm, Si yo agrego esto, y todavía sigue siendo lineal. Sí, sigue siendo lineal. Todo número elevado al cuadrado, al cero, ¿sí? Todo número elevado a exponente cero, eso da término uno, ¿sí? Y si yo esto lo convierto en uno, ¿verdad? Y quiero pasarlo para el otro término, ¿verdad? ¿Cómo me quedaría? Me quedaría como un número uno. Me quedaría en otras palabras, si esto es lo mismo que yo diga uno. Y si yo lo paso para el otro término, este pasa restando para acá, quedaría 6 menos 1, quedaría igual así. ¿Ok? Bien. Entonces, aquí es muy importante, ¿verdad? Saber cuáles son nuestras variables, en este caso, nuestra variable dependiente. Entonces, se puede decir que esta ecuación, ¿verdad? Diferencial es completamente lineal. Bien. Nos vamos para la siguiente. ¿Cuál es la variable dependiente? Ah, tenemos du sobre dy más el seno de y es igual a cero. La variable dependiente, acuérdese que siempre va a ser el numerador. ¿Sí? En este caso, la variable dependiente sería u. ¿Bien? Y la variable independiente, y ya lo vemos que tenemos una función, ¿sí? En este caso, la función de seno de y, ¿verdad? Aquí entonces, du de y más seno de y es igual a cero. Por lo tanto, es lineal. ¿Sí? Bien. La tercera, la tercera sería ¿qué? ¿Ah? Sería no lineal. ¿Por qué no lineal? Porque ya tenemos que si la variable dependiente es y, máximo puede llegar a ser exponente uno. Entonces, ya aquí automáticamente vemos que y está elevado al cuadrado. Por lo tanto, es una ecuación diferencial no lineal. ¿Ok? Entonces, continuando, tenemos que las ecuaciones lineales de primer orden, dada la ecuación y' más a de xy es igual a b de x, tenemos que vamos a explicar cómo resolver a través de tres métodos distintos. Uy, ajá. Bien, entonces en este caso vamos a aplicar dos métodos. Primero, encontrar un factor integrante de la forma
mu x. Para ello, si la podemos en forma de a x a la y menos b de x, ¿sí? Vemos que todo este término, ¿verdad? Acompaña de x, más de y es igual a cero. Y denotamos P de x, y es igual a de x, y menos b de x. Y Q de x, y, acuérdense que esto, ¿sí? Cuando estamos hablando de funciones directamente para ecuaciones diferenciales, en este caso están expresadas en dos variables, tanto en x como en y. ¿Ok? Bien, es igual a 1, se tiene que P de y, ¿sí? Menos Q de X sobre Q es igual a A de X. Bien, entonces tenemos este término, ¿sí? P de Y menos Q de X sobre X es igual a A de X. Por lo tanto, según hemos visto anteriormente en la ecuación diferencial, tiene el factor de integrante mu x, que es igual al exponente de la integral de a de x de x. Entonces, prácticamente vamos a aplicar esta fórmula, ¿sí? Así multiplicando por mu de x la siguiente ecuación. Entonces tenemos esa expresión, ¿sí? Tenemos que viene a ser este EXP, abro paréntesis, la integral de a de x que multiplica a toda esta expresión, ¿verdad? Más la integral de ax de x de y todo eso va igualado a cero. En eso es que debo convertir directamente la ecuación. ¿Sí? Bien. Paso y esto queda grabado. Entonces, ¿qué tenemos allí? Se tiene que ser exacta a la hora de que se vaya a encontrar dicha función potencial. Bien, de f, por lo que la ecuación anterior podrá ponerse de f igualado a cero. En otras palabras, tengo que igualarlo a cero. Y su solución será f de x de y es igual a cero. Y buscamos f. Entonces, como estamos viendo aquí, buscamos f de y buscamos f de x. ¿Sí? Decimos, como Fy es igual a esta expresión, tendremos que F es igual a Y por toda la misma expresión. Pero aquí acuérdese que teníamos anteriormente ¿qué? El mu. ¿Sí? Entonces, por otra parte, derivando esta F respecto a X y usando que f de x es la siguiente expresión, llegamos a esta expresión, ¿bien? Que sería en otras palabras sustituyendo, ¿bien? Dice, f de x es igual a y exp, abre paréntesis, integral de a de x de y, que multiplica a de x más el mu de x igualado
a toda esta expresión multiplicada por esto, donde menos b de x, xp de la integral de a de x de y es igual, y en este caso sería la primera derivada de mu de x, ¿sí? Entonces, aquí integramos mu de x igual a menos la integral de b de x, xp, f de x, perdón, a de x de x. ¿Bien? Luego, sustituimos todo esto, ¿sí? Sustituimos, o sea, sustituimos la expresión de x y sustituimos la expresión de y. Y decimos, aquí, la solución de la ecuación exacta y de la lineal de partida es expresada en forma implícita, ¿sí? Entonces, la ecuación va expresada de esta manera, ¿bien? Y, xp, la integral de a de x de y, cierro la integral, menos, abro la integral de b de x, ¿sí? Que sería la expresión de y, x, abro, integral a de x, cierra, de x igual a c. Sin más que despejar y tenemos que la solución de la ecuación lineal resulta ser toda esta expresión, ¿sí? Y es igual a xp, abro paréntesis, menos la integral de a de x, abro corchete, integral de b de xp, abro, integral de a de x, más la famosa constante, ¿ok? Bien, ¿qué tenemos que tener en cuenta acá? Tenemos que tener en cuenta, bueno, primero, ¿cuál es lo que yo estoy sustituyendo? ¿Sí? Tomar en cuenta qué, tomar en cuenta el paso a paso, ¿sí? De todas maneras, en la plataforma, en el aula, hay algunos ejercicios resueltos, ¿sí? Si no se comprende, entonces será que en este caso pregunten, ¿verdad? Directamente por el aula virtual, ¿sí? Este es el primer paso. Eran tres, ¿verdad? El otro paso, segundo paso de resolución, se basa en resolver previamente la ecuación lineal homogénea asociada y' más a de x y igualada a cero. Esta ecuación es de variables separadas, pues puede ponerse de x de y igualada a menos a de x. Su solución es y más la constante xp integral, en este caso abro paréntesis, menos la integral de a de x. Lo cierto es que al aplicar esta definición, vamos a llegar prácticamente o llegamos a la misma expresión que fue la anterior. ¿Sí? A esta. Bien. En la plataforma, en el aula, hay unos ejercicios resueltos. ¿Sí? Sería cuestión de ejercitar, ¿sí? Y si no se comprende, entonces me pregunta por dudas de mensajería o por el foro de dudas que se aperturó. ¿Ok? Bien. En este caso,
Aplicaremos ecuaciones lineales de primer orden y de segundo orden, ¿sí? La identificación directamente, por ejemplo, la de primer orden, y siempre es lo que hablamos, de orden va a depender a qué número de exponentes directamente está elevado en la máxima expresión de esa primera, segunda derivada, ¿ok? Entonces, ese sería, por decir algo, si está elevado a un 3 o a un número 3 quiere decir que sería de tercer orden, ¿bien? Todo va a depender de cómo vea la ecuación, identificar cuál es la variable dependiente y cuál es la independiente, y de ahí saber, ¿ok? Bien. Eh, lo otro es ejercitar, y bueno, estaremos pendientes ya directamente en lo que es por el foro de duda y por mensajería interna. Bien, no sé si hay preguntas. No sé si hay preguntas. Si no, las dejamos para la plataforma, el aula. Es cuestión de aplicar directamente los conceptos, pero esto no es complicado. Lo único es ir paso a paso y, ok, bien. Bueno, si no hay preguntas en este momento, lo dejamos hasta acá. Gracias por su atención y nos estaremos viendo en otra oportunidad. Hasta luego.